Saludos, jóvenes y jóvenes, que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes y los suyos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos encontrarnos. En las semanas anteriores hemos estado trabajando la adolescencia y sus conflictos interpersonales, es decir, los conflictos que se dan entre una persona y otra. También hemos trabajado los factores generadores de esos conflictos. Hemos visto cuáles son esos factores que provocan los conflictos en la adolescencia. Hemos trabajado técnicas para el manejo de esos conflictos. En esta semana vamos a trabajar bajo el tema violencia intrafamiliar. De inmediato vamos a ver la presentación de la semana. Vamos a ver qué tenemos por acá. La frase de la semana nos dice: no te rindas, por favor no cedas, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Y vamos a leer en Job 12:9. No debemos rendirnos ante las circunstancias que se presenten en nuestras vidas. Debemos luchar y seguir adelante. Vamos a ver. Violencia intrafamiliar. Es el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas por consanguinidad o bien por afinidad. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Cuando hablamos de consanguinidad, queremos decir familias por sangre, lazos de sangre. Se produce un episodio de violencia doméstica cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica y física de una persona. Las formas de violencia más comunes que tienen lugar en una familia son los de padres a hijos y los de maridos a mujeres, aunque también pueden ocurrir de forma inversa o involucrar a otros parientes como tíos, primos, abuelos, entre otros. Vamos a ver las causas. Las causas que motivan la violencia intrafamiliar son variadas. Están asociadas a factores psicológicos, experiencias infantiles de violación o de violencia que dejan secuela. Cuando un niño tuvo algún tipo de violación, eso deja secuela en él y después va a ser una persona que posiblemente va a utilizar la violencia. Opresión social y estrés, aunque por lo general se produce como forma de imponer el poder, la autoridad o el control a un miembro de la familia. Cuando una persona se siente ser el jefe, el mayor, el más fuerte, entonces usa su autoridad para imponerse. Generalmente los padres son los que ejercen esa autoridad, pero también se pueden dar otros casos de otros miembros de la familia con sentido de superioridad. En las situaciones de violencia siempre existen dos roles: el rol del agresor y el del agredido. El agresor es la persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para maltratar a otro miembro de la familia. Suele reconocerse en la personalidad del agresor un pasado de violencia intrafamiliar que se repite cuando forma su propia familia. Como ya mencionamos anteriormente, un niño que fue violado, que fue golpeado,
será un potencial golpeador y maltratador cuando tenga su propia familia. O sea, esas formas de agresión que aprendió la va a emplear. Tipos de violencia. Violencia física, que es aquella que involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Dependiendo de la gravedad, las lesiones causadas por la violencia física pueden requerir atención médica. Violencia psicológica, que es aquella que comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio. Sus consecuencias son daños psicológicos y emocionales como la depresión, la ansiedad o el aislamiento social. Una persona que sufre violencia, que es golpeada, que es maltratada tanto física como verbalmente, va a ser una persona que va a acarrear problemas tanto psicológicos como emocionales. Y esto puede ser peligroso. Violencia sexual, que es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima que compromete la estabilidad emocional de quien la sufre. Violencia económica. Se da violencia económica cuando no se cubren las necesidades básicas de la persona. Se manifiesta por medio de restricciones financieras y de bienes materiales. Cuando un padre o un tutor no cumple con sus responsabilidades económicas en el hogar, está cometiendo violencia económica. ¿Qué dice la Biblia sobre la violencia intrafamiliar? La violencia es una seria debilidad, ya que la tendencia a ser violento refleja una falta de control. La persona pacífica, por el contrario, posee una gran fuerza interior. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No seas que aprenda sus mañas, según Proverbios 22, 24 y 25. La Biblia afirma que aquel que no controla su carácter es mejor que el hombre de guerra. Aquel que controla su carácter es mejor que el hombre de guerra, según Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Primero, la violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Segundo, se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, sufren problemas de autoestima. Tercero, la violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Es necesario que los agresores puedan aprender
a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar las intolerancias a tiempo. Y así evitaremos grandes dificultades. Las actividades de esta semana, como ya sabemos, ver video de introducción, presentación, video violencia intrafamiliar, la tarea, coro y demás. Hasta aquí la parte de la presentación. Vamos a ver nuestra tarea 9. Tenemos el video violencia intrafamiliar que debemos ver para reforzar los conocimientos. La tarea 9 dice que el estudiante describe violencia intrafamiliar, tipos de violencia, causa y consecuencia de la misma. Como ya sabemos, ver los recursos anclados en la semana y redactar tu tarea en Word, convertir a PDF y subir el archivo a la tarea. Confiamos en ti, sabemos que harás un buen trabajo, así que adelante. Volvemos a la semana y por último tenemos un cuestionario y por último tenemos el foro violencia intrafamiliar. En este foro vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar. Dejamos nuestro comentario, nuestras opiniones en este lugar. Es todo por esta semana. Vamos a ver. Tenemos nuestro cuestionario, dice que tiene un tiempo de 20 minutos, 2 intentos. Entonces, una vez realizada la tarea, cuestionario y foro, hemos terminado con las asignaciones de la semana. Recomendamos que cuando comiences a trabajar la semana, la trabajes completa para que no se te queden casillas en blanco. Así que muchas gracias por tu atención.